Era para hacer solo un paseo común, algo para distraer la mente después de días difíciles. Caminaba sin rumbo, observando los escaparates y oliendo el pan recién horneado que salía de las panaderías de la calle. Fue entonces cuando noté una pequeña carpa morada al final de la acera, cubierta con telas bordadas y colgantes metálicos. Un cartel discreto decía: lectura espiritual, descubre lo que el destino guarda para ti. Algo dentro de mí vaciló, pero mi curiosidad habló más fuerte. Entré sin saber que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. El interior de la carpa era más acogedor de lo que imaginaba. Había inciensos quemándose, una mesa redonda cubierta con un paño rojo oscuro y una silla vacía frente a mí. El vidente era un hombre de mediana edad, con ojos profundos y una voz serena que contrastaba con el misterio del ambiente. Sin que yo dijera nada, comenzó a hablar de mí como si me conociera. Dijo mi nombre, describió mi relación con mi familia y mencionó un vacío que crecía dentro de mí desde hacía años. Me quedé paralizada, sin entender cómo sabía tanto. Fue cuando él dijo, con firmeza: fuiste traicionada por sangre de tu sangre. Tu nombre fue borrado de donde debería brillar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y el aire pareció desaparecer por un instante. El vidente explicó que mis hermanos se habían unido para sacarme de la herencia de la familia, escondiendo todo tras sonrisas falsas y abrazos vacíos. Al principio, lo hallé absurdo. Eso no podía ser verdad. Pero había algo en la forma en que hablaba que hacía que mi corazón se acelerara. Algo me decía que necesitaba escuchar hasta el final. Traté de argumentar con él, decir que mis hermanos jamás harían algo así. Fuimos criados juntos. Compartimos el mismo techo, los mismos juguetes y los mismos dolores. Pero él solo me miró con un aire de compasión, como quien lamenta tener que decir eso. Siempre fuiste la más inocente, la más generosa. Por eso mismo, te vieron como la más fácil de engañar. Esas palabras hirieron profundo, despertando recuerdos que hacía mucho ignoraba. Tal vez me había estado equivocando sobre ellos todo el tiempo. Cuando salí de la carpa, el cielo estaba gris, y comenzaba a caer una llovizna leve. Caminé lentamente, tratando de organizar mis pensamientos, con el corazón apretado y las manos temblorosas. Las palabras del vidente resonaban en mi mente, creando un remolino de dudas y sospechas. ¿Por qué habría inventado algo así? ¿Cuál sería el motivo? No tenía sentido, y aún así, algo dentro de mí empezaba a inquietarse. Tal vez era hora de mirar hacia atrás con más atención. Tal vez aquella conversación hubiera despertado una verdad que no quería ver. Aquella noche, apenas pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, recordando miradas, frases sueltas y gestos de mis hermanos a lo largo de los años. Empecé a notar lo que antes parecía insignificante. De repente, lo absurdo empezó a parecer posible. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si realmente me hubieran excluido de algo que era mío por derecho? No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de confianza, de respeto, de pertenencia. Y allí, en aquella madrugada silenciosa, decidí que tenía que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Al día siguiente, desperté con los ojos pesados y la cabeza aún llena de pensamientos inconexos. El rostro del vidente venía a mi mente como un recuerdo incómodo, imposible de ignorar. Preparé mi café sin prisa, tratando de convencerme de que todo no era más que un malentendido. Pero sus palabras resonaban, abriendo fisuras en mis recuerdos. Empecé a repasar mentalmente conversaciones antiguas con mis hermanos. Cuanto más pensaba, más dudas surgían, como si algo intentara emerger de las sombras de mi memoria. Recordé una cena familiar en la que, sin explicación, todos cambiaron de tema cuando entré en la sala. En ese momento pensé que era solo una conversación irrelevante. Pero ahora, con la reciente revelación, esa actitud parecía cargada de significado. También recordé documentos que mi hermano mayor mencionó estar arreglando con mamá, pero nunca me contó de qué se trataba. Siempre pensé que eran cuestiones cotidianas, pero quizá no lo eran. Empecé a preguntarme, ¿desde cuándo me habían estado dejando de lado sin que yo se diera cuenta? Revolví mis fotos antiguas, buscando algún consuelo en recuerdos felices. La infancia parecía tan pura, tan llena de cariño entre nosotros. Éramos cómplices en los juegos, unidos en los castigos, compañeros en todo. Pero me di cuenta de que, con el paso de los años, algo había cambiado entre nosotros. Mis hermanos empezaron a tomar decisiones solos, muchas veces sin siquiera consultarme. Y yo, acostumbrada a confiar, aceptaba todo sin cuestionar. Ahora me parecía claro que esa confianza había sido usada en mi contra,
poco a poco, silenciosamente. Decidí visitar a mi madre aquella tarde, sin aún saber qué preguntar o cómo actuar. Necesitaba observar, sentir el ambiente, buscar pistas en su mirada. Al llegar, fui recibida con el cariño de siempre, pero había un leve desconfort en sus ojos, como si presintiera algo. Conversamos sobre trivialidades por un tiempo, hasta que mencioné, con cuidado, la palabra herencia. Su sonrisa vaciló por un segundo, demasiado rápido para ser notado por quien no estuviera atenta. Pero yo lo noté, y en ese instante supe que había algo escondido. Salí de casa de mi madre con un nudo en el pecho y una certeza que empezaba a tomar forma. No estaba volviéndome loca. Había sí una verdad oculta, algo que todos intentaban esconderme. Era como si, sin saberlo, hubiera encendido una luz en un cuarto lleno de secretos. Lo más doloroso era darme cuenta de que, durante tanto tiempo, había sido excluida de forma sutil, con gestos pequeños, pero constantes. La traición no ocurrió de una vez, fue construida en silencio, ladrillo por ladrillo, hasta convertirse en un muro entre ella y yo. Aquella noche, me senté en la cama con mi cuaderno antiguo y comencé a anotar todo lo que recordaba, fechas, conversaciones, situaciones extrañas. Necesitaba organizar mis pensamientos y armar el rompecabezas con calma. Cada detalle podría ser una pista, una clave para entender lo que realmente había ocurrido. No tenía pruebas aún, pero sentía en lo más profundo del alma que estaba en el camino correcto. Y si mis hermanos realmente me habían traicionado, no permitiría que ese dolor quedara oculto. Era hora de enfrentar el pasado, y la verdad. A la mañana siguiente, el peso de la duda ya no era solo una sensación incómoda. Era una certeza creciente, un llamado interno que no podía ignorar. Decidí que no podía seguir fingiendo que todo estaba normal. Tomé el teléfono y mandé un mensaje al grupo de la familia, preguntando de forma directa sobre los bienes dejados por papá. Esperé durante minutos que parecieron horas. Cuando llegaron las respuestas, fueron evasivas, llenas de palabras genéricas y sonrisas forzadas. Nadie quiso entrar en detalles. Eso solo confirmó lo que ya temía. Decidí insistir. Llamé a mi hermano mayor, intentando sonar tranquila, pero él se mostró visiblemente incómodo. Dijo que ese asunto ya estaba resuelto hacía tiempo y que no debía preocuparme. Le pregunté si yo estaba incluida en todo lo que se había decidido, y él dudó por un segundo. Luego, con una calma forzada, dijo que claro, todo está como papá quería. Pero el tono de su voz me sonó ensayado, casi automático. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante minutos. Sentí que él estaba ocultando algo. Por la noche, llamé a mi hermana, con quien siempre tuve una relación más cercana. Fui más emocional con ella, buscando apoyo, tratando de sentir si había algo de verdad en lo que el vidente había dicho. Ella trató de evadir. Dijo que ese tipo de cosas solo causan intrigas en la familia. Me quedé en silencio por algunos segundos, esperando que dijera algo sincero. Pero todo lo que recibí fue un no te preocupes por eso ahora, lo importante es que la familia esté unida. ¿Unida para quién? Pence. Porque, claramente, yo ya no era parte de esa unión. La sensación de ser tratada como una extraña dentro de mi propia familia fue devastadora. Cada respuesta que recibía parecía cuidadosamente calculada para mantenerme en la ignorancia. Y cuanto más intentaban alejarme del asunto, más segura estaba de que había algo por descubrir. Comencé a notar pequeños detalles, miradas entre ellos, mensajes borrados, invitaciones a reuniones familiares de las que nunca me informaban. Era como si todo un mundo hubiera sido construido sin mí. Un mundo que, por derecho, también era mío. Ya no pude ignorar la frialdad con la que me trataban cuando el tema involucraba cualquier cosa de la casa antigua o los bienes de papá. Antes, pensaba que era una distracción mía, o un exceso de sensibilidad. Pero ahora veía que era intencional. Poco a poco, me fueron alejando de las decisiones, de las conversaciones importantes, de las reuniones donde todo se decidía. Y yo, confiando en el amor entre hermanos, me permití quedar fuera. Dolió darme cuenta de eso. Dolió aún más saber que su omisión era silenciosa, pero planeada. Aquella noche, fui hasta el estante del escritorio en casa y tomé una antigua carpeta de documentos que heredé de papá. Nunca la había revisado con atención, pero ahora todo era diferente. Pasé horas allí, examinando papeles, garabatos, notas guardadas. No encontré lo que buscaba, pero sentí que ese era el camino. El silencio de la casa contrastaba con el ruido dentro de mi cabeza. Sabía que,
De ahí en adelante, nada sería como antes. Estaba dispuesta a llegar hasta el final. Y aunque doliera, prefería enfrentar el dolor de la verdad que seguir viviendo bajo una mentira. En los días siguientes, mi rutina se transformó completamente. Lo que antes era solo desconfianza ahora se convirtió en una investigación personal. Me levantaba temprano, revisaba cajones, carpetas antiguas, archivos digitales olvidados. Empecé a montar una línea del tiempo con todo lo que recordaba, fechas de reuniones, cambios en la relación entre mis hermanos, comentarios sueltos de mi madre. Cada pedazo de información era tratado como una pista. Sabía que la verdad no vendría fácil, pero mientras más indagaba, más cerca sentía que estaba. Conversé con una tía lejana, alguien que siempre tuvo una mirada atenta a los bastidores de la familia. Me escuchó con paciencia y, poco a poco, se fue abriendo. Dijo que realmente había notado un movimiento extraño tras la muerte de papá. Recordó que mis hermanos pasaron semanas yendo a reuniones con un abogado, pero nunca comentaban el motivo. Ella llegó a preguntar una vez, pero solo recibió una sonrisa vaga como respuesta. Cuando me contó eso, sentí que el corazón me latía con fuerza. Esas piezas empezaban a encajar. Fui en busca de un amigo de mi padre, un señor que solía cuidar algunos asuntos de la familia. Me recibió con amabilidad, pero mostró cierto desconcierto al oír mis preguntas. Insistí, con educación, y finalmente reveló que papá tenía la intención clara de dividir todo en partes iguales entre los hijos. Dijo incluso que papá solía elogiarme por mi generosidad y firmeza de carácter. Pero algo, según él, parecía haber cambiado en los últimos meses antes de la muerte. Tu padre estaba diferente, más callado, más desconfiado, comentó. Eso me puso la piel de gallina. Regresé a casa cargando aquellas conversaciones como un peso enorme en los hombros. Abrí nuevamente la carpeta de documentos de papá, ahora con otra mirada. Entre papeles antiguos, encontré un recibo de honorarios jurídicos firmado poco antes de su fallecimiento. El nombre del despacho me era familiar. Decidí ir allí, aunque sabía que tal vez no me atendieran. Pero, para mi sorpresa, fui recibida por una empleada que conocía a mi padre. Cuando le expliqué quién era, dudó, miró a los lados y dijo: «Espere aquí un momento». Mi corazón casi se me salió del pecho. Después de algunos minutos de tensión, volvió con un sobre cerrado, sellado, con mi nombre escrito a mano. Dijo que papá había dejado eso con instrucciones específicas para que me fuera entregado personalmente. Mis manos temblaban al tomar el sobre. Volví al coche, me senté en el asiento del conductor y lo abrí lentamente. Dentro había una carta escrita por él. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Él sabía que podría estar siendo manipulado y temía que no se respetaran todos sus deseos. Me pidió que no dejara nada sin respuesta. Llorando, comprendí que él intentó protegerme hasta el final. Aquella noche, releí la carta decenas de veces. Las palabras de mi padre eran claras, incluso entre líneas. Quería justicia, aunque ya no estuviera allí para garantizarla personalmente. Con la carta en manos y las conversaciones recientes resonando en mi mente, comprendí que la traición de mis hermanos ya no era solo una sospecha, era un hecho. Y ahora tenía pruebas. El camino sería difícil, pero ya no estaba sola. Papá había dejado un hilo de esperanza, y yo iba a seguirlo hasta el final, por mí y por todo en lo que él creía. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de rabia y determinación. La carta de mi padre no dejaba dudas de que algo grave había sucedido. Tomé el sobre y fui directamente al registro donde él solía dejar sus documentos. Presenté mi identificación, mostré la carta y pedí verificar el testamento registrado a su nombre. El encargado, educado pero cauteloso, dijo que llevaría algún tiempo. Esperé sentada, con las manos frías y el corazón apretado. Sabía que, a partir de ahí, no habría vuelta atrás. Después de algunos minutos, volvió con dos versiones del documento. Una registrada años antes, otra mucho más reciente, pocos meses antes de la muerte de papá. Pedí ver ambas. Al leer la primera, sentí alivio. Mi nombre estaba allí, en igualdad con el de mis hermanos. Pero al leer la segunda, sentí un impacto tan fuerte que tuve que contener las lágrimas. Mi nombre simplemente ya no existía. Era como si nunca hubiera formado parte de la familia. Un borrado cruel, frío y calculado. Mi mano temblaba mientras sostenía aquellas hojas. Pedí una copia autenticada de ambos documentos, y salí del registro sin poder respirar bien. Caminé algunas cuadras hasta encontrar un banco en una plaza, donde me senté y lloré en silencio. Todo aquello era real.
Mis hermanos habían alterado el testamento, con o sin el pleno conocimiento de papá, y me dejaron fuera. El dolor que sentía no era solo por la pérdida material. Era por la traición, por la falta de amor, por la crueldad de alguien a quien un día llamé mío. Sentí como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada a la fuerza. Regresé a casa, me senté en el sofá y esparcí todos los papeles frente a mí. Tomé la carta de papá y la coloqué al lado de los testamentos. Las contradicciones eran claras, y el dolor de cada línea me atravesaba como una daga. Entonces decidí buscar un abogado de confianza, alguien imparcial, que pudiera orientarme con claridad. Agendé una consulta para el día siguiente, llevando conmigo toda la documentación. Necesitaba saber si había algo que pudiera hacer. Porque ahora, más que nunca, quería justicia. En la reunión con el abogado, examinó los documentos con atención y me escuchó sin interrumpir. Después de algunos minutos en silencio, me miró con seriedad y dijo: sí, hay muchos elementos aquí que indican manipulación. Y si tu padre no estaba en plenas condiciones cuando firmó el segundo testamento, sí hay base para impugnarlo judicialmente. Esas palabras me trajeron una mezcla de alivio y miedo. No quería guerra, pero tampoco podía aceptar ser borrada de la vida de mi padre como si nunca hubiera existido. Al salir de la oficina, el cielo estaba nublado, y el viento frío me hizo ajustar el abrigo con más fuerza. Sabía que el camino sería largo, y que enfrentar a mis hermanos traería más dolor del que imaginaba. Pero también sabía que ya no luchaba solo por mí. Estaba defendiendo la memoria de mi padre, que confió en mí lo suficiente como para dejarme aquella carta. Él intentó alertarme, incluso en silencio. Y ahora, con cada paso que daba, sentía que su amor me guiaba. Estaba lista para luchar. Pasé la noche ensayando lo que diría, cada palabra cargada de dolor y frustración. Ya no era posible evitarlo. Llamé a mis hermanos y les pedí que vinieran a la casa de mamá ese fin de semana. Dije que necesitaba hablar con todos, cara a cara. La reacción fue inmediata: silencio. Luego, mensajes cortos, desconfiados. Pero aceptaron. El sábado por la tarde, estaban todos allí, sentados en la sala donde crecimos, ahora rodeados de un ambiente denso, casi sofocante. Era el momento de rasgar el velo. Con los documentos en mano, coloqué todo sobre la mesa. Primero, la carta de papá. Luego, las dos versiones del testamento. Mis hermanos se miraron entre sí, tensos. Mi hermana fue la primera en hablar, con la voz entrecortada. ¿Dónde conseguiste eso? Respondí con firmeza, sin levantar la voz, pero dejando claro que sabía todo. Papá lo dejó para mí. Él sabía lo que ustedes estaban haciendo. Mi hermano mayor intentó impugnar, diciendo que el segundo testamento era legítimo. Pero su voz temblaba. Y, en ese instante, vi la culpa en sus ojos. La discusión se intensificó. Cada uno intentaba justificar sus decisiones, diciendo que papá había cambiado de idea en los últimos meses, que quería evitar conflictos. Los escuché, pero dentro de mí solo había silencio. ¿Cómo podían traicionarme de esa forma? ¿Cómo alguien justifica borrar a una hermana de su propia historia? Les pregunté eso mirando a los ojos de cada uno. No hubo respuesta. Solo silencios incómodos y excusas frágiles. La verdad estaba expuesta. Y ellos sabían que, desde ese momento, nada volvería a ser como antes entre nosotros. Mi madre, que hasta entonces permanecía callada, finalmente se manifestó. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo que no sabía todo, pero lo sospechaba. Contó que papá estaba frágil, vulnerable, y que los chicos lo presionaron con argumentos sobre organizar todo para el bien de la familia. Su dolor era visible. Se culpaba por no haber hecho más. Pero yo sabía que esa culpa no era solo suya. Fue una red de silencio, de omisiones, de cobardía. Y yo estaba pagando el precio más alto por haber confiado demasiado. Terminé la conversación diciendo que iniciaría un proceso judicial. No era una amenaza, era una decisión. Intentaron convencerme de lo contrario, prometieron acuerdos, ofrecieron compensaciones. Pero yo no quería dinero. Quería justicia. Quería que la verdad fuera reconocida, que la memoria de mi padre fuera honrada como él merecía. Salí de aquella casa con el pecho en llamas, pero con la cabeza en alto. Por primera vez, ya no era la hermana ingenua. Era la mujer que lucharía hasta el final. En el camino de regreso, escuché en la radio una canción que a mi padre le encantaba. Fue imposible contener las lágrimas. Recordé su risa, sus consejos, la forma en que siempre decía que yo era el corazón de la familia. Y ahora,
Ese mismo corazón había sido traicionado por quienes debían protegerlo. Pero no me dejaría consumir por el dolor. Tenía un propósito. Tenía una historia que defender. Y aunque la sangre que nos unía se hubiera transformado en veneno, seguiría adelante. Porque mi verdad era más fuerte que cualquier mentira. Al inicio de la semana siguiente, inicié oficialmente el proceso. Mi abogado protocoló todos los documentos, los 2 testamentos, la carta de mi padre y los testimonios que logré reunir. La acción judicial buscaba la anulación de la segunda versión del testamento, basada en manipulación y en la probable incapacidad emocional de mi padre en el periodo en que fue firmado. Sentí un nudo en el estómago al firmar los papeles. Era real. Estaba entrando en conflicto con mi propia familia. Pero también era un acto de amor hacia mí misma, y hacia él. La repercusión fue inmediata. Mis hermanos cortaron contacto conmigo. Mensajes secos, llamadas no atendidas, e incluso publicaciones indirectas en las redes sociales. Parte de la familia se puso en mi contra, creyendo que yo estaba removiendo lo que ya estaba resuelto. Dolía ser señalada como la ingrata, la rebelde, la problemática. Pero ya no me importaban las apariencias. Prefería la soledad de la verdad que el confort de la hipocresía. Aprendí de la manera más dura que la familia también puede herir, y que el silencio no es sinónimo de paz. Durante el proceso, tuve que revivir momentos difíciles. Tuve que exponer detalles íntimos, contar episodios que me hicieron mal, recordar el comportamiento sospechoso de mis hermanos en los últimos años. Cada audiencia era un peso, cada testimonio una herida abierta. Pero también era una forma de liberarme. Poco a poco, fui comprendiendo cuánto me había callado a lo largo de la vida, siempre intentando agradar, siempre evitando conflictos. Ahora, me estaba levantando como mujer, como hija y como heredera de una historia que era mía por derecho. En medio de todo eso, algunas personas se acercaron con cariño y apoyo. Una prima lejana me llamó, diciendo que siempre le pareció extraño el alejamiento de mis hermanos hacia mí. Una antigua amiga de la familia escribió una carta de apoyo, contando que papá siempre hablaba de mí con orgullo. Esos gestos, aunque pequeños, fueron como bálsamos en medio de la tormenta. Descubrí que, incluso en los momentos más oscuros, hay luces que se encienden, y que, a veces, es fuera de la familia donde encontramos nuestro verdadero amparo. Después de meses de batallas legales, finalmente el juez marcó la audiencia final. Estaba nerviosa, pero confiada. Mi abogado presentó una argumentación firme, clara y respetuosa. La carta de mi padre, leída en voz alta ante todos, emocionó incluso al juez. Vi a mis hermanos con los rostros cerrados, sin valor para mirarme a los ojos. Aquello dolió, pero también me dio fuerzas. No deseaba venganza, solo quería que la verdad prevaleciera. Y allí, ante todos, tuve la certeza de que papá estaría orgulloso de mí. Días después, recibí la noticia. El juez consideró válida la impugnación y decidió reabrir la partición con base en el primer testamento. Mi nombre fue restituido, mi derecho reconocido. Lloré como hacía mucho no lloraba, pero esta vez, de alivio. Ya no se trataba de dinero, sino de dignidad. No fui olvidada, no fui descartada. Existía, y ahora mi existencia estaba registrada de forma justa. El dolor de la traición no desapareció, pero algo dentro de mí finalmente encontró paz. Después de la decisión judicial, la sensación que me dominaba era de alivio, pero también de agotamiento. Fueron meses de dolor, silencio y confrontación. Ahora que todo estaba resuelto, me miré a mí misma con otros ojos. Ya no era la mujer que un día aceptó todo en silencio, confiando ciegamente en las intenciones de los demás. Había luchado, enfrentado a mi propia familia y, más que eso, enfrentado mis miedos. Y allí, en medio de los escombros emocionales dejados por la traición, comencé a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo. Con parte de la herencia reconocida, decidí hacer algo simbólico. Reformé la casa antigua de mi padre. No para vivir, sino para preservar su memoria como se merecía. Cada detalle de la reforma fue pensado con cariño, respetando los gustos y recuerdos que él dejó. Entendí que aquello no se trataba solo de bienes materiales, se trataba de pertenencia, raíces, historia. Abrir esa puerta, ahora renovada, fue como abrir un nuevo capítulo dentro de mí. Era el fin de un ciclo y el inicio de una nueva etapa, más consciente y más firme. Los lazos con mis hermanos permanecieron rotos. No hubo pedido de disculpas, ni intento de reconciliación. Y, aunque eso todavía dolía, aprendí a aceptarlo. No todo lazo necesita mantenerse.
No todo vínculo de sangre es sinónimo de afecto verdadero. Con el tiempo, aprendí a llenar ese vacío con nuevas relaciones. Me acerqué a primos, reencontré viejos amigos, me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba rodeada de amor sincero. La experiencia también me enseñó sobre límites. Durante años, fui aquella que cedía, que aceptaba, que no quería desagradar. Ahora, conocía el valor de decir no. Sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Esa fuerza no vino de un día para otro, nació dentro de mí, como una flor que brota incluso en el suelo más seco. Y cada vez que recordaba la mirada de mi padre, la confianza que depositó en mí al dejarme aquella carta, sentía un nuevo coraje creciendo en mi pecho. Reencontré a mi madre algunas semanas después. La conversación fue serena, llena de silencios y lágrimas. Me pidió perdón por lo que dejó que ocurriera, y yo, con el corazón aún herido, acepté. No quería seguir viviendo cargando rencores. El dolor ya había hecho morada demasiado tiempo en mí, y yo quería espacio para la ligereza. Nuestra relación, a pesar de las heridas, encontró un nuevo ritmo. Ahora, basada en la verdad y el respeto mutuo. Era lo máximo que podíamos reconstruir, y yo estaba en paz con eso. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a una mujer que renació de sus propias ruinas, que tocó fondo, pero no se perdió, que lloró, gritó, dudó, pero no desistió. La traición de mis hermanos me destruyó por dentro, pero también me reveló una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Y, por más contradictorio que parezca, estoy agradecida por haber pasado por todo eso. Porque fue en ese dolor que encontré mi verdad. Y ahora, con la cabeza erguida y el corazón entero, sigo adelante, con dignidad, con coraje y con la certeza de que soy mucho más de lo que intentaron borrar.